Desde el comienzo del cine, las películas han tratado de impresionarnos cada vez más, utilizando efectos visuales cada vez más espectaculares y realistas. Una buena historia, impulsada por la magia de los efectos, puede convertirse en un espectáculo impresionante. Pero todo esto no sería posible sin el trabajo de cientos de artistas trabajando en equipo para conseguirlo. ¿Cuántos?, te preguntarás. Quédate hasta el final, que en VFX Talent te lo contamos todo. Hola, mi nombre es Juan Valenzuela y soy un artista de efectos visuales con más de 10 años de experiencia trabajando en grandes producciones alrededor del mundo. Seguramente alguna vez te hayas preguntado cuánta gente hace falta para hacer una película de efectos visuales como Avatar, Dune o Avengers. Si te quedaste hasta el final de los créditos en alguna de estas películas, tendrás una idea de que se necesitan cientos de artistas. Pero, ¿cuántos? Hoy vamos a hablar de números, y estoy seguro de que te sorprenderá. Si estás pensando en dedicarte a esto de los efectos visuales, este vídeo puede ayudarte a ver en qué departamentos hay más demanda de artistas y ayudarte a decidir hacia dónde enfocar tu carrera. Lo primero que debes saber es que, aunque te pusieses a contar los nombres de cada artista en los créditos finales, no podrías saber cuántos trabajaron realmente en la película, ya que muchos se quedan fuera por problemas de espacio. Puede sonar injusto, pero es así. Cada casa de efectos tiene un espacio limitado para sus artistas en los créditos, y normalmente la gente que se incorpora al final del proyecto se suele quedar fuera. Te lo digo por experiencia, a mí me ha pasado en más de una ocasión. Para el vídeo de hoy he elegido la película de Avengers Endgame, para que te puedas hacer una idea de los números tan locos que podemos llegar a tener en VFX. He elegido esta película porque en ella tenemos prácticamente todos los efectos posibles e imaginables. Criaturas digitales hiperrealistas como Hulk y Thanos, magia, portales, batallas, naves espaciales, destrucciones bestiales e incluso envejecimiento de personajes. Es un muy buen ejemplo de hasta dónde puede llegar la demanda de artistas y la cantidad de estudios involucrados en una superproducción de este calibre. De media, una película de cine tiene en total alrededor de unos 1100 planos. En Avengers Endgame contamos 2.698, de los cuales 2.496 son planos de efectos visuales. Esto quiere decir que el 92% de la película contiene algún tipo de efecto visual. Hay que tener en cuenta que Endgame dura alrededor de 3 horas, pero aún así, el número de planos de efectos visuales duplica al total de planos en una película media. Al ser tan grande el volumen de trabajo, los planos se suelen repartir entre múltiples estudios de efectos. Cada uno se encarga de unas secuencias específicas o personajes concretos. Endgame contó con la ayuda de 14 estudios diferentes, entre los que tenemos ILM, Weta, Digital Domain, Framestore y DNEG, entre otros. A veces los estudios incluso comparten elementos. Por ejemplo, ILM se encargó de crear el personaje de Smart Hulk, que luego fue utilizado por Framestore en sus secuencias. Además, en ILM trabajaron en unos 540 planos, entre los que se encuentra la mitad de la batalla final. Digital Domain se encargó de desarrollar el personaje de Thanos y de la captura facial para este con software propietario de la compañía. En total, trabajaron en 337 planos. Framestore se encargó de dar vida al personaje de Hulk inteligente y a Rocket, al que rescataron de Guardianes de la Galaxia 2 y para el que diseñaron un nuevo traje al que añadieron un montón de detalles. Además, crearon los trajes cuánticos que ves en la imagen y que seguramente ni sabías que eran digitales. Un trabajo espectacular. En total, trabajaron en unos 300 planos. Weta se encargó de gran parte de la espectacular batalla final y de adaptar el personaje de Thanos para esta secuencia. Trabajaron en 450 planos. Si te viste los vídeos anteriores sobre el VFX Pipeline, sabrás que el trabajo se divide en distintos departamentos o disciplinas. Hoy te voy a desglosar los artistas encargados de los efectos visuales en la parte final de la película, en la fase de postproducción, para que veas en qué departamentos tienen más demanda de artistas. Comenzamos con los departamentos encargados de crear los elementos. En el departamento de Concept Art, encargado del diseño y conceptualización de personajes y momentos clave, contamos con tan solo 10 artistas. En modelado, donde crean los elementos en 3D, 44. Para texturizado, encargados de aportar realismo y detalle a los modelos, trabajaron 35 artistas. Rigging, encargado de crear los esqueletos de los personajes, tan solo contó con 6. Peluquería o grooming contó con tan solo 5 artistas. Los generalistas, encargados de la creación de los escenarios en 3D, contaron con 55 artistas. Y ahora pasamos a los departamentos encargados de trabajar en los planos en sí. El departamento de visualización contó con 73 artistas. Son un montón, pero tiene sentido. Ten en cuenta que la pre- y post-visualización son muy importantes en este tipo de películas, ya que muchas veces se va cambiando el guión y las secuencias hasta casi el final de la producción. Esto pasa especialmente con Marvel. Match Move o Tracking, encargados de trasladar la cámara real al mundo 3D, contó con 65 especialistas. Layout, encargados de mover las cámaras y la composición de los elementos en los planos,
45 artistas. En el departamento de animación nos encontramos con 65 artistas. El departamento de efectos de criaturas, o CFX, encargado de los músculos y la ropa, 45 artistas. Lighting, que se ocupa de la iluminación de los sets y personajes, necesitó 75 artistas. 30 artistas de efectos se encargaron de crear todas esas destrucciones, portales y magia increíbles. En Matte Painting, encargados de los fondos en 2D con proyecciones, nos encontramos con 40 personas. En Rotoprep, encargados de limpiar los planos y generar las máscaras, nos encontramos con 110 artistas. Y en composición, responsables de integrarlo todo y generar la imagen final, con 420. En total, tenemos unos 1.250 artistas. Como ves, estos dos últimos departamentos cuentan con muchos más artistas en comparación que el resto, especialmente composición, que es en el departamento en el que trabajo yo. Esto se debe a que en composición nos encargamos de integrar los elementos de otros departamentos, pero también arreglar cosas en el plano. A veces hay planos en los que solo interviene composición y algún otro departamento, como D&B, por ejemplo en diálogos o secuencias muy sencillas. Además, en composición realizamos muchos cambios muy rápidos en los elementos que nos pasan. Estamos al final de la cadena y normalmente hace falta mucha más gente para poder sacar el trabajo a tiempo. Pero hay mucha más gente involucrada, aparte de los artistas. Si contamos a los departamentos de producción, edición, coordinadores, supervisores y sistemas, añadimos 900 personas más. En total, contamos con unas 2.150 personas implicadas solo en los efectos visuales de Endgame. La mayoría de películas no son tan locas como Endgame, pero por lo menos ahora te puedes hacer una idea de la proporción de artistas en cada departamento. Veamos cómo se comparan estos números con otras películas. En la película de Matrix trabajaron 135 artistas. Jurassic Park contó con 304 y la primera de Iron Man contó con tan solo 505 artistas, mientras que Endgame, como hemos visto, contó con más de 2.100 personas. Como ves, cada vez hay más demanda de artistas, y no solo por las películas. Las series tienen efectos visuales con la misma calidad que las películas, y de hecho son los mismos estudios de cine los que trabajan en las series. Hasta hace unos años yo solo trabajaba en películas, pero recientemente cada vez trabajo más en series también, y te puedo asegurar que el proceso es exactamente el mismo. Los números en las series son muy parecidos. Por ejemplo, en Lost in Space trabajaron 500 artistas, repartidos en 16 estudios. Star Trek Discovery contó con 450 artistas y 5 estudios, mientras que Juego de Tronos contó con 2.500 artistas y 20 estudios a lo largo de las temporadas. Bueno, ahora ya te puedes hacer una idea de la cantidad de gente que puede llegar a trabajar en una película de efectos. No sé si te habrá parecido mucho o poco, pero yo creo que en el caso de Endgame son un montón, sobre todo si lo comparamos con películas más antiguas. Lo que quiero que sepas es que los grandes estudios de efectos trabajan en múltiples proyectos a la vez. Por ejemplo, ILM puede estar trabajando en unos 10 o 15 proyectos a la vez repartidos entre sus estudios alrededor del mundo. Lo mismo pasa con Weta, Framestore, DNEG. No todos los proyectos son tan locos como Avengers Endgame, pero como te he comentado en vídeos anteriores, cada vez hay más trabajo y más demanda de artistas. Así que te animo a darle al like y suscribirte al canal, porque te voy a seguir contando información de primera y consejos que te ayudarán en caso de que quieras dedicarte a esto. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto!